El Banco Central bajó este lunes en 100 puntos básicos la tasa de política monetaria, que pasó de 7,5 a 6,5% anual. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria del Comité de Política Monetaria, que según el calendario oficial recién debía volver a sesionar el 12 de febrero. En la conferencia de prensa posterior, el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, agregó que la institución está lista para realizar intervenciones en el mercado cambiario si entiende que ello es necesario. Las decisiones se adoptaron en un contexto de caída fuerte de la cotización del dólar. El viernes pasado, por ejemplo, el interbancario Fondo cotizó en 37 pesos 454, el menor valor desde julio de 2023. Esa evolución del tipo de cambio generó alarma en sectores dedicados a la exportación que advirtieron por el deterioro de la competitividad de la producción nacional y reclamaron que el gobierno tomara medidas para mitigar ese impacto negativo. Sin embargo, el comunicado del Banco Central del lunes no se refirió a esos asuntos, sino a la inflación. Señaló que la baja de la tasa de política monetaria se dispuso ante la proyección de desalineamiento de la inflación respecto de la meta y con el objetivo de que las condiciones monetarias contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5% anual. Ayer, en cambio, el Ministerio de Economía sí se enfocó en el precio del dólar y en la competitividad en una reunión que las autoridades de esa cartera mantuvieron con un grupo de periodistas. En esa ocasión se hicieron varios anuncios destinados a incidir en la suba del tipo de cambio y se informó que se prepara otras iniciativas, algunas de tipo administrativo y otras que requieren aprobación del Parlamento, que van a adelantarse con respecto al cronograma que inicialmente tenía fijado el equipo económico. En fin, todo este episodio deja una cantidad de preguntas, menciono algunas. ¿Qué está ocurriendo con el dólar en las últimas semanas? ¿Cuánto de la caída del tipo de cambio se debe a lo que pasa con la moneda estadounidense en los mercados internacionales? ¿Cuánto obedece a razones internas? ¿El Banco Central hizo lo que tenía que hacer? ¿Qué consecuencias puede tener la baja de la tasa de política monetaria en la inflación y el tipo de cambio? ¿Son necesarias más medidas que tome el Banco Central? ¿Cómo queda el panorama de competitividad? ¿Qué otro tipo de instrumentos de política económica habría que adoptar para atacar la falta de competitividad? En fin, a propósito de todo este punteo, vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Pablo Rosselli, socio en la consultora Exante. Pablo, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Comencemos con el contexto global de debilitamiento del dólar. Los analistas señalan que la caída del dólar acá, en nuestro país, está asociada esencialmente a esos otros factores externos. ¿Es realmente así? Bueno, en realidad tenemos que responder esa pregunta, podemos responder esa pregunta con dos enfoques o perspectivas. Con una perspectiva de corto plazo, si miramos lo que ocurrió en 2025 y lo que está ocurriendo al comienzo del 2026, o con una perspectiva de largo plazo. Si nos quedamos en una perspectiva de corto plazo, lo que está ocurriendo efectivamente es que el dólar está cayendo en el mundo. Algunos números, el dólar index, que es una referencia usual porque mide el valor del dólar frente a una canasta amplia de monedas con las que Estados Unidos comercia, cayó 7% en 2025. Si miramos lo que ocurrió el año pasado en los países de América Latina, en las principales economías de América Latina, el dólar cayó entre 10 y 15% en 2025. Si miramos lo que ocurrió en estas primeras semanas del año 26, en América Latina, el dólar cayó entre 3 y 4%. Otras divisas se están fortaleciendo en los últimos días. El euro ayer cotizaba a 1,20 dólares. Entonces, cuando miramos lo que ocurrió en Uruguay el dólar en 2025 cayó 11%, en 2026 más o menos 4%. En lo que va de 2026. Más o menos 4%. Entonces,
lo que estamos viendo en Uruguay en 2025 y 2026 es muy parecido de lo que hemos visto a nivel global y particularmente de lo que hemos visto en las economías de América Latina. Ahora, si en lugar de mirar, adoptar ese enfoque de corto plazo, tomamos una perspectiva de largo plazo, lo que estamos inequívocamente observando es que Uruguay acumuló una apreciación muy fuerte en términos reales del peso uruguayo. ¿Qué ha ocurrido? Que el tipo de cambio en Uruguay siguió mucho las tendencias del mundo cuando el dólar caía, pero lo ha seguido menos en las recuperaciones del dólar. La inflación en dólares en Uruguay en la última década fue superior a la inflación internacional medida en dólares. Eso se refleja en indicadores de tipo de cambio real que comentamos habitualmente en el programa y que dan cuenta de la falta de competitividad del país, que dan cuenta de este hecho de que Uruguay está caro en dólares. Para situar a los oyentes con esas referencias, si miramos el poder adquisitivo, si miramos el valor del tipo de cambio frente a Estados Unidos, el dólar en Uruguay tiene un precio que está 25% por debajo de la media histórica. Si miramos el valor del euro, el euro tiene un precio en Uruguay 35% por debajo de la media histórica, siempre en términos reales, ¿no? Teniendo en cuenta que las inflaciones son diferentes, pero que el poder adquisitivo es lo que cuenta. Entonces tenemos un dólar que está barato, 25% más barato que su promedio histórico, un euro 35% más barato, el real, que es una moneda relevante, está 45% más barato. Obviamente que en Brasil hay muchos problemas domésticos que condujeron a una caída muy fuerte del valor del real. Si miramos China, el yuan está 30% más barato que la media histórica. Si miramos las monedas de Nueva Zelanda y Australia, que son países con los que competimos cuando exportamos materias primas, sus monedas son 30% más baratas en términos reales. Por lo tanto, hay como dos cosas a entender en este problema. Hay una tendencia reciente de caída del dólar en Uruguay que está asociada a las tendencias internacionales. Pero también hay otro tema, que es que hemos visto una reducción duradera del valor real del dólar en Uruguay, y ese es un asunto y es un problema de carácter doméstico. No lo podemos atribuir a tendencias globales. Ya iremos a esa perspectiva de más largo plazo, Pablo. Seguramente hay varios factores que actúan para que Uruguay sea un país caro. Pero te propongo que por ahora nos mantengamos en el contexto global. Escuchamos que los inversores están perdiendo la confianza en el dólar. Por ejemplo, también se menciona y se destaca estos días que los precios del oro y la plata han subido de forma espectacular. Leemos que inversores institucionales reducen sus inversiones, su tenencia de bonos americanos, bonos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando ahí afuera? Bien, a ver, sí, el oro cotizaba ayer a $5.000 por onza. En enero de 2024 cotizaba a $2.000 por onza, es decir, en que en 2 años y un mes aumentó 150%. Alcanzó un máximo histórico, que es un máximo histórico por una distancia enorme respecto de los máximos históricos anteriores. Lógicamente tenemos que medir el valor del oro también en términos reales, porque con el paso del tiempo en el mundo hay inflación, pero el valor del oro actual es 65% más alto que el valor del oro en términos reales, que el valor del oro que habíamos observado en el último pico, que fue en el año 1980. En el año 1980 en el mundo había inflación y la preocupación por la inflación había generado una enorme suba del oro. Bueno, los $5.000 de hoy equivalen a 65% más de aquel famoso pico del año 1980. En este último tiempo la plata subió más que el oro, pero es un mercado mucho menos profundo el de la plata. Hay una demanda industrial creciente de plata. Esas cosas pueden estar explicando que la plata haya subido más. Pero lo cierto es que el oro, que es un gran indicador, digamos, de la demanda de activos seguros, ha crecido un montón. Hay inversores institucionales que están bajando su exposición al dólar. Es muy difícil saber lo que están haciendo todos los inversores institucionales, pero por ejemplo los datos que tenemos del Fondo Monetario nos dicen que
los bancos centrales están bajando su exposición al dólar. La participación del dólar en las reservas de los principales bancos centrales bajó desde 65% en 2019 hasta 57% en el tercer trimestre del 2025, que es el último dato disponible. Entonces, hay una reducción de la exposición al dólar entre los bancos centrales. En realidad es una tendencia que viene de largo tiempo atrás. A inicios de los 2000, los bancos centrales tenían un 70% de sus reservas en dólares, así que hay una tendencia de largo plazo de tratar de tener menos dólares, pero esa tendencia se está acentuando de manera reciente. Y es probable que los datos con los que contemos dentro de unos meses nos den cuenta de una caída adicional de la inversión de los bancos centrales en reservas en dólares. Ciertamente, lo que está ocurriendo es que los inversores están modificando portafolios, están tratando de reducir su exposición al dólar porque hay una preocupación notoria por la política económica en Estados Unidos. Más allá de que hay una tendencia, como decíamos, de más largo plazo, si nos enfocamos en los factores recientes que están detrás de esta mayor búsqueda de activos alternativos al dólar, tenemos las amenazas de Trump a la independencia de la Reserva Federal. Trump y sus asesores celebran la debilidad del dólar en el mundo. La política fiscal es sumamente expansiva, no tiene miras de corrección. El déficit fiscal en Estados Unidos está en el orden del 6% del PBI, que es un valor récord si uno excluye momentos de guerra o momentos de recesión. Estados Unidos, digamos, tiene una economía que crece a un ritmo razonable desde hace mucho tiempo, tiene un auge bursátil y aún así la política fiscal está con déficits notoriamente insostenibles. La deuda pública está en torno de 100 puntos del PIB, va a subir a 130% del PIB dentro de unos 10 años a este ritmo. Tenemos políticas proteccionistas, tenemos políticas anti-inmigración, que sabemos que tienen efectos adversos en el crecimiento económico. Hay un deterioro del Estado de Derecho en Estados Unidos, con un crecimiento de la capacidad de actuación discrecional del presidente Trump, que a su vez estira los espacios que le deja la ley para su actuación. En definitiva, hay muchos factores que despiertan inquietud en los inversores. Pero si uno escucha todo esto, puede pensar que estamos ante una caída catastrófica del dólar en el mundo, y eso no es así. Estamos lejos de una crisis de confianza generalizada del dólar, y no tenemos que perder de vista eso. Ajá. ¿Por qué? Te pido que desarrolles algo más esta última afirmación que acabas de hacer. No tenemos que perder de vista eso porque el valor del dólar en el mundo está cayendo desde niveles que eran muy altos en términos históricos. Esa es una puntualización importante, a ver. Exactamente. Ahora, ayer veíamos el dólar frente al euro cotizando el euro cotizaba a 1,20 dólares. Subió un montón el euro en el último año y poco, pero hace 5 años estaba en ese mismo lugar, digamos, ¿no? Y cuando uno mira el valor del dólar en términos reales, en 2024 partimos de valores muy altos, frente a una canasta de monedas de las grandes economías del mundo con las que Estados Unidos comercia. En 2024 el dólar estaba 15% por encima de la media histórica en términos reales. Y en enero de 2026, en términos reales, todavía está 10% por encima de la media histórica. En definitiva, la caída del dólar arrancó desde valores que eran realmente muy altos en términos históricos. La mirada de este fenómeno desde Uruguay está distorsionada, porque en Uruguay el dólar ya era muy barato en términos reales en 2024. En Uruguay el dólar cayó en 2025, y en estas primeras semanas del 2026 el dólar en Uruguay cayó desde valores muy bajos, pero en el mundo ha caído desde valores altos. Dicho eso, igual es muy impresionante la suba de algunos activos como el oro. El oro, como decíamos recién, es particularmente apreciado como activo de refugio cuando se generan temores por la solvencia fiscal de los grandes países o temores de inflación. Ahora, las tasas de interés de los bonos de largo plazo de Estados Unidos están en torno de 4,8% anual. Si tomamos los bonos a 30 años, son tasas
relativamente altas, pero están lejos de ser tasas de temores de insolvencia fiscal en Estados Unidos. Son tasas de interés que habíamos observado 15 años atrás, antes de la crisis financiera del 2008. Pero hay preocupación. También hay preocupación por la situación en Japón. Los bonos del gobierno de largo plazo en Japón también están pagando una tasa cercana al 4% anual, que es un máximo histórico para Japón. ¿Qué es lo que hay que entender aquí? Los activos seguros en el mundo son escasos. Los bonos del gobierno americano representaban en 2025 más o menos la mitad de los activos financieros seguros del mundo. ¿Qué son los activos financieros seguros del mundo? Esencialmente bonos de los mejores gobiernos y oro. A eso nos referimos cuando hablamos de activos financieros seguros. Entonces, los bonos americanos representaban más o menos la mitad del total. ¿Qué quiere decir eso? Que si los inversores quieren reducir un poco su participación en bonos americanos, tienen que comprar una proporción relativamente alta de los otros activos seguros. Y eso probablemente explique la fortaleza del oro. Porque cuando miramos la composición de esos activos seguros, la mitad son los bonos americanos, y el segundo activo, por mucho que le sigue, es el propio oro. Probablemente giros no muy grandes de los portafolios de los inversores, desde bonos del Tesoro americano hacia el oro, han implicado una demanda bastante significativa adicional por ese oro. En definitiva, Emiliano, estamos ante una desvalorización del dólar que tiene un origen en muy malas políticas económicas de la administración Trump, en ese deterioro institucional que estamos viendo en Estados Unidos, pero para el mundo es muy difícil sustituir al dólar como moneda de refugio y como moneda transaccional. No le quiero restar importancia a este riesgo, es un riesgo que está presente, tendremos que estar muy atentos para ver cómo sigue esa tendencia, pero la caída del dólar que estamos observando en el mundo está ocurriendo desde puntos de partida altos. El valor del dólar en el mundo sigue estando por encima de la media histórica. Entonces, el problema de dólar bajo es mucho más un problema nuestro, es un problema de que estamos muy caros en dólares, es un problema doméstico, no obedece a que estamos viendo esta caída del dólar en el mundo. Sí, la caída del 2025 y 2026 en Uruguay, es verdad, está acompañando esa caída del dólar en el mundo. Vengamos entonces, ahora sí, aterricemos de nuevo acá, en Uruguay. Seguimos con el economista Pablo Rosselli, socio en la consultora Exante. Seguimos en este análisis económico especial. Vamos de a poco. Yo te proponía que volviéramos a Uruguay ahora, luego de darle esa mirada amplia al mundo. Concentrémonos en este momento en la decisión del Banco Central, la de este lunes, de bajar la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos. En la conferencia de prensa que ofreció su presidente Guillermo Tolosa, también sugirió que se están configurando condiciones para eventuales intervenciones en el mercado cambiario, algo que hace tiempo no ocurría. A ver, ¿cómo observaron ustedes estos anuncios del Banco Central? A ver, nos pareció correcto adelantar la reunión. Obviamente uno no anda pronosticando fechas de reuniones, pero no nos resultó sorprendente el adelantamiento de la reunión del Comité de Política Monetaria. Estábamos observando una caída del dólar muy acelerada, la caída del dólar compromete el objetivo de inflación y era razonable pensar que el Banco Central podía adelantar esa reunión. Adelantar una reunión del Comité de Política Monetaria tiene dos consecuencias. La primera y obvia es que se toman decisiones antes. La realidad es que se adelantó relativamente pocos días la reunión. La segunda consecuencia importante es que se señaliza la preocupación y se señaliza la disposición a actuar sobre lo que se considera un problema, que es la caída del dólar. O sea, se manda ahí, nada más que con el cambio de la fecha de la reunión se manda una señal al mercado, a los agentes. Se actúa un poco antes y se manda una señal al mercado. Así que, digamos, no nos sorprendió que el Banco Central hiciera eso y nos pareció correcto. Tampoco nos sorprendió la magnitud de la baja de la tasa de política monetaria que dispuso el Banco Central. A nuestro juicio resulta correcto una reducción como la que dispuso el Banco Central de 100 puntos básicos. La tasa de política monetaria
pasó de 7,5% anual a 6,5% anual. A nuestro juicio pudo haber ido un poquito más abajo también. La baja de alguna manera fue la más pequeña que podíamos anticipar en ese contexto de caída del dólar y con una reunión realizada de forma anticipada. Uno no anticipa una reunión para bajar poquito la tasa de política monetaria. Nos imaginábamos que iba a haber un recorte de 100 puntos, que podía ser un poco, pero perfectamente podríamos haber visto un recorte un poquito mayor. La magnitud de la rebaja que aplicó el Banco Central está en línea con lo que sugieren, con lo que surge de un criterio técnico, que son las reglas de Taylor que ha divulgado el Banco Central. ¿Podemos aclarar qué es eso de las reglas de Taylor? Sí, los bancos centrales usan esto que se llama reglas de Taylor. Un economista norteamericano, John Taylor, fue quien inventó, digamos, este concepto. La regla de Taylor es una guía que sirve para conducir la política monetaria y que sirve para evaluar si la política monetaria está en una fase contractiva o en una fase expansiva. Una fase contractiva es cuando se trata de frenar la demanda agregada para contener presiones inflacionarias. Una fase expansiva es cuando se trata de estimular la demanda agregada para tener más actividad económica y mayores niveles de inflación. Las reglas de Taylor se expresan en ecuaciones que tienen parámetros para calibrar, pero en esencia las reglas de Taylor indican que si las expectativas de inflación son altas, la tasa de política monetaria debe ser alta. A medida que las expectativas convergen al objetivo de inflación, la tasa de política monetaria debe bajar. También miran la actividad económica. A más crecimiento económico, más tasa de interés. A menos crecimiento económico, menos tasa de interés. Cuando la economía crece a su ritmo tendencial, es decir, cuando la economía está en piloto automático, ni creciendo rápido ni creciendo lento, cuando la inflación y cuando las expectativas de inflación están en la meta, entonces la regla de Taylor dice que la tasa de interés debe situarse en lo que se considera un nivel neutral. Para Uruguay, con un objetivo de inflación de 4,5%, un nivel neutral es aproximadamente 7% anual. Lógicamente, estas son reglas indicativas, los bancos centrales las usan, tienen habitualmente más de una calibración, pero sirven para guiar las decisiones de política monetaria, sirven para que los agentes del mercado y los analistas anticipen el movimiento de la política monetaria, sirven para evaluar si la política monetaria está en una fase expansiva o en una fase contractiva. Si la tasa natural de interés o la tasa neutral de interés en Uruguay está en torno de 7% anual, como decíamos recién, con la decisión de esta semana, la política monetaria está ingresando en una fase moderadamente expansiva, es decir, la política monetaria comienza a alentar una mayor demanda de bienes y servicios, la política monetaria comienza a alentar un tipo de cambio un poco más alto y una inflación ligeramente más alta. Ahora, Pablo, tú estás relacionando la decisión de bajar la tasa de interés con el comportamiento y las perspectivas de la inflación. Lo mismo hizo el Banco Central este lunes. Sí. Sin embargo, es un hecho que la baja del dólar fue el disparador de estas decisiones, ¿no? ¿Cómo hay que interpretar la resolución en ese contexto? Sin dudas el hecho disparador fue la baja del dólar. El Banco Central no lo reconoció de un modo muy frontal, pero sí es un hecho que lo que disparó la decisión del Banco Central fue la baja del dólar. Es un hecho que hay mucha preocupación en el gobierno, y el ministro O'Donnell lo decía ayer, y también en los sectores empresariales, por la caída del dólar y por su impacto en la actividad económica. Y la baja de la tasa de política monetaria está en línea con esa preocupación. Pero a nuestro juicio no deberíamos interpretar esta decisión como que el Banco Central tiene un objetivo explícito o un objetivo implícito de tipo de cambio. La política monetaria debe tener como norte el cumplimiento del objetivo de inflación, pero lo debe hacer, y así lo dice la Carta Orgánica, cuidando los impactos adversos en la actividad económica. La estabilidad de precios no es un objetivo en sí mismo, es un objetivo para que la actividad económica y el empleo crezcan adecuadamente. Entonces, el objetivo del Banco Central debe ser el cumplimiento el norte de la política monetaria debe ser
el cumplimiento del objetivo de inflación, pero al mismo tiempo es necesario cuidar los impactos adversos en la actividad económica. Los deterioros en la competitividad afectan la actividad económica. Ahora, ¿cuál es el punto central aquí? Que un tipo de cambio tan bajo como los 37 pesos que vimos el viernes cuando abrió el mercado de cambios, antes del anuncio de adelantamiento de la reunión del Copom, un tipo de cambio así de bajo conspira contra el cumplimiento del objetivo de inflación y también afecta a la actividad económica. Matías Consolandich lo comentaba con ustedes el lunes de mañana. Aquí no estamos ante la situación que sí observamos durante los últimos gobiernos del Frente Amplio, cuando el Banco Central quería tener un tipo de cambio más alto y sacrificaba el objetivo de inflación, que terminaba fuera del rango meta y que estaba promedialmente en torno del 8% anual. La decisión que adoptó el Banco Central esta semana va en la dirección de cuidar el objetivo de inflación. No constituye, a nuestro juicio, una señal de despreocupación por el objetivo de inflación para perseguir un objetivo específico de dólar más alto que sí estuvo presente en las gestiones anteriores del Frente Amplio. La baja de la tasa de política monetaria en realidad es una respuesta estándar al comportamiento de la inflación y es una respuesta estándar ante una apreciación del peso o una caída del dólar muy fuerte que se estaba observando en un contexto de inflación que estaba siendo inferior al objetivo. ¿Por qué lo decís, Pablo? ¿Podemos explicar mejor esto? Claro, porque el Banco Central tiene un objetivo de inflación de 4,5% anual. El 2025 cerró con una inflación de 3,6% anual, prácticamente un punto abajo del objetivo. Las proyecciones de inflación para los próximos meses están por debajo de 4,5% anual. En ex-ante, por ejemplo, las proyecciones de inflación que hicimos en diciembre, antes de esta última caída del dólar, asumiendo un tipo de cambio que hacia diciembre del 2026 subiría moderadamente hacia 41 pesos, nuestras proyecciones con ese supuesto de tipo de cambio apuntaban a una inflación entre 3,5% anual en los primeros meses de este año y subiendo hacia 4,5% anual para fines del año que viene, para fines de este año. Ahora, sabemos muy bien que el comportamiento del dólar tiene una incidencia significativa en la inflación, tiene una incidencia significativa en lo que llamamos el componente de bienes transables de la canasta, ¿no? Los productos que se exportan, los productos que se importan, sus precios dependen mucho del tipo de cambio, con un dólar bajando a 37 pesos y sin una reversión, la inflación en Uruguay tiende a 3% anual y puede ser inferior a 3% anual, que es el piso del rango de tolerancia que se fijó el Banco Central. De hecho, el comunicado del Banco Central advirtió, a nuestro juicio correctamente, de que hay riesgos de que la inflación esté por abajo del rango de tolerancia. Pablo, para cerrar esta parte del análisis, ¿cómo quedan las perspectivas? ¿Qué hay que esperar para el dólar y para la inflación? En su conferencia de prensa, el economista Tolosa consideró la posibilidad de hacer intervenciones en el mercado de cambios. Sí, lo dijo. Las intervenciones en el mercado de cambio son una herramienta posible de la política monetaria del Banco Central. Sabemos que tienen efectos acotados y limitados en el tiempo. El consenso a nivel académico es que los efectos de las intervenciones son acotados y son limitados. En Uruguay, en el pasado, se abusó muchísimo de esa herramienta con un enfoque de política monetaria que, como decía recién, terminó sacrificando el objetivo de inflación, ¿no? en los últimos dos periodos de gobierno del Frente Amplio. Ahora llevamos muchos años sin ninguna intervención en el mercado de cambios y el contexto actual puede justificar intervenciones. De todos modos, pensamos que antes de recurrir a muchas intervenciones en el mercado de cambios, el Banco Central puede seguir bajando las tasas de interés si en las próximas semanas no se observan indicios de reversión del dólar y de que la inflación volverá a encaminarse hacia el objetivo de 4,5% anual que tiene el Banco Central. Como decíamos recién, con la tasa de política monetaria en 6,5%, la política monetaria está recién ingresando en una fase moderadamente expansiva. Es decir, que el Banco Central tiene espacio para bajar la tasa de interés antes de decidir intervenir agresivamente en el mercado de cambios. Dicho eso,
la realización de algunas intervenciones en el mercado de cambio en los próximos días podría contribuir a señalizar la visión del Banco Central sobre la necesidad de un dólar más alto. El solo hecho de mencionarlo como posibilidad también está intentando actuar sobre las expectativas de los agentes para que los agentes de alguna manera dejen de apostar a una mayor apreciación del peso. En definitiva, Emiliano, a ver, parece probable que veamos bajas adicionales de la tasa de política monetaria en los próximos meses, dado el contexto de debilidad global del dólar que estamos observando, y puede ser que también observemos algunas intervenciones en el mercado de cambios, desde el Banco Central. Pablo, ayer el ministro Gabriel O'Donnell realizó algunos anuncios. Señaló que el gobierno anticipará la compra de dólares para cubrir sus necesidades de divisas con operaciones de compra futuro. También indicó que se le está sugiriendo a las empresas públicas que aprovechen el bajo valor del dólar para sus compras de divisas. Me gustaría que también comentaras estos anuncios. Hacemos una pausa y ya volvemos por ahí. Pablo, tú te detenías en las decisiones que tomó el Banco Central el lunes y en los anuncios que además formuló la posibilidad de incluso intervenir en el mercado. Bueno, pero hubo más novedades ayer. El ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, hizo también algunos anuncios. Cuando llegó el momento en su encuentro con periodistas de enumerar las medidas, señaló en primer lugar que el Ministerio está negociando compras a futuro de dólares para enfrentar las obligaciones del Estado de moneda extranjera. También agregó, se está coordinando acciones financieras con las empresas públicas a esos efectos, la adquisición de divisas. ¿Qué es lo que se buscaría? Aprovechar ese valor bajo de los últimos días. ¿Cómo ven ustedes este tipo de resoluciones? Estos anuncios son como un complemento a lo resuelto por el Banco Central. En primer lugar, intentan operar sobre las expectativas de tipo de cambio. Es clave para la competitividad, pero también es clave para el cumplimiento del objetivo de inflación, que la apreciación del peso se detenga y que se revierta al menos moderadamente. Estos anuncios intentan operar sobre las expectativas de tipo de cambio, pueden tener algunos efectos, pero a nuestro juicio no esperaríamos efectos muy significativos de los anuncios del ministro. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el Tesoro compra dólares todos los años para cubrir algunas necesidades, pero no tiene un superávit fiscal para hacer compras genuinas de dólares y acumular esos dólares. Acá lo que está anunciando el gobierno es anticipar una demanda de dólares del Tesoro, pero no implica una mayor demanda de divisas. Nos parece correcto lo que anuncia el ministro desde dos perspectivas: desde la perspectiva de tratar de incidir en las expectativas de tipo de cambio y desde la perspectiva de que quizás es una buena oportunidad de comprar dólares relativamente baratos para las finanzas del Tesoro. Un comentario similar vale para las empresas públicas, que compran usualmente dólares para su operación, porque facturan en pesos y parte de sus costos son en dólares. Eso ocurre notoriamente en ANCAP, también ocurre para UTE, que compra energía a generadores privados y a veces importa, y eso lo paga en dólares. Pero al final, cuando miramos al Estado en su conjunto, el Estado tiene déficit, no tiene de dónde generar una mayor demanda genuina de dólares. El ministro O'Donnell también señaló que se va a intentar cubrir una mayor parte de las necesidades financieras con deuda emitida en el mercado local en pesos, en lugar de tomar deuda en el exterior. Cuando el gobierno emite deuda en el exterior, ya sea que la emita en pesos, en dólares, en unidades indexadas, recibe dólares. Y esos dólares que recibe de lo que emitió en el exterior, luego los tiene que convertir a pesos para cubrir sus necesidades. Bueno, si en lugar de emitir tanto en el exterior, se emite un poco más en el mercado doméstico, eso puede cambiar un poquito los flujos de compras y ventas que entran al mercado de cambios. Pero de nuevo, el tema clave es el déficit fiscal. De allí surgen las necesidades de fondos del gobierno, y con un déficit fiscal como el que estamos teniendo, va a seguir siendo necesario cubrir parte de ese déficit con endeudamiento en el exterior, y eso implica que el gobierno recibe dólares y los cambia a pesos. Pero bueno, el intento es reducir
ese efecto en 2026. Seguimos, Pablo, seguimos. Vamos a otro tema que ha estado en la discusión en estos días a partir de los bajos niveles de inflación. ¿Cuál es el tema? Si en realidad no hay acá una oportunidad para apuntar a una inflación más baja aún. Me imagino que para muchos oyentes resulta muy raro estar hablando de que se quiere que la inflación suba. Es algo totalmente nuevo para nuestro país. Entonces... Sí, está bien la pregunta. Parece muy loco, digamos, ¿no? Ciertamente es inédito que estemos preocupados porque la inflación está siendo baja, digamos, ¿no? Para responder esto, entonces, creo que hay varias perspectivas. A ver, un primer comentario de carácter general tiene que ver con cómo son los regímenes de objetivos de inflación. En el mundo, la mayoría de los bancos centrales tienen objetivos de inflación. Cuando tenemos un objetivo de inflación, el Banco Central fija un objetivo, en Uruguay el objetivo de inflación lo fija en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre ese objetivo, los agentes toman decisiones. Sobre el objetivo de inflación, los agentes toman decisiones de precios, toman decisiones de salarios. Los desvíos de la inflación respecto del objetivo afectan a los agentes. Entonces, un régimen de objetivo de inflación tiene sentido si el Banco Central cumple el objetivo. Tiene sentido si el Banco Central logra construir una reputación de que se preocupa por cumplir el objetivo. Tolosa ha dicho correctamente en varias oportunidades que los desvíos de la inflación respecto al objetivo son malos, tanto si ocurren por arriba como si ocurren por abajo. La lógica es que si tenemos un objetivo tenemos que cumplir ese objetivo. Después, si pensamos en el contexto actual, ahí aparecen otras perspectivas. Estamos con una inflación más baja que la que está fijada como objetivo, conspira contra la política fiscal, conspira contra la necesidad de reducir el déficit fiscal, que en Uruguay es alto, 4,5 puntos del PBI aproximadamente. También conspira contra la política salarial. Los salarios, después de las pautas que se fijaron el año pasado y que se tomaron extendidamente en las negociaciones que terminaron a fines del año pasado, los salarios van a subir 5,5% anual en 2026 aproximadamente. Con una inflación de 3% anual, la suba de salarios implicaría un aumento real muy significativo. Obviamente, y algunos oyentes lo estarán pensando, un aumento de salario real significativo es bueno para el consumidor, es bueno para el poder adquisitivo de quienes tienen trabajo, pero puede tener un impacto adverso en el empleo, afecta la competitividad, afecta la rentabilidad de las empresas, la inversión, la actividad económica. Además, bajar el objetivo de inflación, por ejemplo, a 3,5% anual, cuando observamos que el componente no transable de la canasta, la inflación que le llamamos no transable, está en casi 6% anual, implica mantener por más tiempo una política monetaria contractiva o no poder bajar más las tasas de interés en los próximos meses, implica aceptar esta pérdida de competitividad. A nuestro juicio es clave anclar el componente no transable de la canasta en valores de inflación más bajos antes de pensar en seguir bajando el objetivo de inflación. Otra perspectiva que me parece importante es que el régimen de objetivos de inflación en Uruguay no está maduro para bajar nuevamente el objetivo. ¿Por qué digo esto? En el mundo la práctica estándar es que el Banco Central define un objetivo de inflación, lo persiga, lo cumpla razonablemente, que los agentes crean que el Banco Central va a cumplir ese objetivo de inflación. En Uruguay, en términos formales, tenemos objetivos de inflación desde el 2005, pero solo en forma reciente, solo desde el gobierno anterior, el Banco Central efectivamente se puso a cumplir el objetivo de inflación. Es la primera vez que la inflación está en el rango objetivo o en el rango de tolerancia por más de 2 años seguidos. Decía que el régimen no está maduro porque llevamos poco tiempo con inflación dentro del rango meta y sobre todo porque la inflación en Uruguay muestra fluctuaciones muy significativas que están asociadas al componente transable de la canasta, a los precios de los bienes que se exportan y que se importan, que son muy sensibles al tipo de cambio. Probablemente lo que pasa en Uruguay es que el peso de los productos de consumo importados
es muy grande, hay relativamente poca producción nacional. La producción nacional suele tener más espacio para absorber a través de los márgenes empresariales las oscilaciones del tipo de cambio. Cuando los productos son importados, las oscilaciones del tipo de cambio van rápidamente al precio en el consumidor. ¿Y eso en qué se traduce? En que el componente transable de la canasta del IPC puede pasar de tasas de variación anual de 6, 7, 10% a 0% anual en periodos de 12 o 18 meses y viceversa. Entonces, todavía se está por ver cuál es la capacidad efectiva del Banco Central de mantener la inflación fluctuando poco en torno del objetivo. Acá no alcanza con decir que en promedio la inflación está en el objetivo de 4,5% anual, si al mismo tiempo logramos eso, pero con oscilaciones muy grandes. En un régimen de objetivos de inflación es importante que se cumpla promedialmente el objetivo de inflación, pero también es importante que los desvíos sean moderados y sean transitorias. Oscilaciones marcadas en torno del objetivo de inflación implica riesgo para los agentes y eso afecta a decisiones de consumo y afecta a decisiones de inversión. Todavía nos queda mucho por entender sobre este asunto, sobre la capacidad del Banco Central de limar las fluctuaciones de la inflación en torno de 4,5%, que es su objetivo. Es interesante esta explicación que dabas, tiene aspectos muy técnicos, pero nos permiten situarnos mejor frente a estos dilemas. ¿Algo más? Sí, y déjame decirte, la conversación con nuestros clientes, para nuestros clientes no es lo mismo tener un presupuesto del 2026 pensando que la inflación va a ser 4,5%, que sus precios de venta más o menos van a subir 4,5%, que si la inflación fuera 3%. Uh-huh. El incremento de sus costos en términos reales va a terminar siendo sensiblemente mayor. A eso me refiero, que para los agentes las fluctuaciones de la inflación son problemáticas, aunque promedialmente estemos cumpliendo el objetivo. Después hay otra pregunta, que es ¿cuánto más baja tiene que ser la inflación? En general hay un consenso de que países emergentes deben tener una inflación un poquito más alta que las economías desarrolladas, y en ese contexto, hasta hace poco, digamos, el consenso en general nos decía que tenía sentido apuntar a tasas de inflación de 3,5% anual. Uruguay está arriba de ese valor, está con un objetivo de 4,5% anual. Pero tampoco es muy claro que la economía vaya a crecer mucho más por tener un punto menos de inflación, y tampoco es claro para dónde va la inflación de Estados Unidos, y retomo todo lo que comentábamos al principio. Entonces, tampoco tiene mucho sentido apurarse a definir un objetivo de inflación más bajo en medio de problemas importantes de competitividad que tenemos en Uruguay, que capaz que después hasta nos quedan un poco cortos si la inflación en Estados Unidos empieza a irse a valores más del orden del 3% anual. Acabas de mencionar el término competitividad. Te propongo que en el cierre de esta entrevista, en el cierre de este análisis económico especial, dediquemos unos minutos a esa cuestión clave, ¿no? Muy importante, y la que ha estado detrás de buena parte de las discusiones de estos días. Enseguida volvemos. Para ir cerrando, Pablo, dediquemos un tiempo relevante al problema de la competitividad. Tú mismo señalabas que el dólar es muy bajo en Uruguay, ponías cifras. Es un hecho ampliamente aceptado que estamos caros en dólares. Por el momento, la reacción del mercado cambiario ha sido escasa. Ahora, en estos días, en estos primeros días, después de los anuncios, se detuvo la caída del dólar, pero el tipo de cambio cotiza 38 pesos. Entonces, ¿qué hay que hacer con la competitividad? ¿Por qué estamos tan caros? Un comentario breve y previo. Nunca sabemos el contrafáctico, ¿no? Nunca podemos saber cuánto más bajo habría sido el dólar si el Banco Central no adelantaba su reunión, no bajaba la tasa de política monetaria, no comentaba lo que comentó. El dólar el viernes de mañana estaba en 37 pesos y cayendo, ahora está un poquito arriba de 38. Pero es cierto que los efectos que hemos visto hasta acá son pequeños, y nada cambia que estamos caros. Y la falta de competitividad es un tema de muchos años. Comenzamos justamente diciendo que en el análisis del bajo valor del dólar en Uruguay podíamos adoptar una perspectiva de corto plazo o una de largo plazo.
Hablamos mucho hasta ahora en la entrevista de lo que está pasando y decíamos que el dólar en el mundo está cayendo desde valores altos. Ahora, ¿qué pasó en una mirada de largo plazo? Durante el boom de las materias primas, el dólar cayó mucho en Uruguay y cayó mucho en el mundo. Cuando terminó el boom de las materias primas en 2014, el dólar en el mundo inició una senda alcista. Y esa senda alcista, con oscilaciones, siguió hasta el 2024. Por eso decíamos que en el mundo el dólar estaba alto en 2024. En Uruguay el dólar fluctuó, subió en términos nominales, pero la inflación le ganó al dólar. Y nos hemos mantenido con un tipo de cambio real frente a Estados Unidos similar al que teníamos durante el auge de las materias primas. A nuestro juicio, eso es un factor importante para entender que el crecimiento económico de nuestro país ha sido tan bajo. Uruguay tiene bajos niveles de competitividad con Estados Unidos, con Europa, con Australia, con Nueva Zelanda, con China, con Brasil. Dejo a Argentina fuera, que ha sido extraordinariamente caótico todo lo ocurrido en Argentina. Entonces, hemos crecido poco. El Uruguay creció 1,2% anual entre el 2014 y el 2025. Creció 1% inmediatamente después del boom de commodity. Cuando comparamos 2019 contra 2014, crecimos 1% anual. Y crecimos un poco más, pero muy poco igual, 1,4% anual entre el 2019 y el 2025. A nuestro juicio, la falta de competitividad es un factor que seguramente ha jugado un rol en el bajo crecimiento de Uruguay. De hecho, fuera del sector agropecuario, el sector agropecuario tiene una competitividad muy resistente basada en recursos naturales. La industria manufacturera ha permanecido prácticamente estancada en los últimos 10 o 15 años, cosa que estuvimos comentando tiempo atrás. Uh-huh. ¿Y cómo se explica, Pablo, esa persistencia, digamos, de niveles tan bajos de competitividad? ¿Es un problema que hay que atribuir a las tasas de interés del Banco Central o hay que apuntar, en cambio, a problemas estructurales? Es una pregunta importante. Es difícil establecer con precisión cuánto juega cada factor que podemos traer a la mesa, pero la discusión es importante porque forma parte del diagnóstico y se requiere un buen diagnóstico para encontrar una buena solución. En nuestra opinión, aquí tenemos que entender que hay factores macroeconómicos que se corrigen con políticas macroeconómicas y factores microeconómicos que requieren reformas. Y una cosa no sustituye a la otra. A veces es medio tentador decir, bueno, la política macroeconómica no tiene nada para hacer, la política monetaria no tiene nada para hacer, esto es un tema de reformas. Esa conversación la observamos a fines de la década, los que somos medio viejos, la observamos a fines de la década del 90, cuando Uruguay tenía problemas de competitividad y empezamos a convencernos de que los problemas de competitividad solo tenían razones microeconómicas, y había razones macroeconómicas detrás. En estos días hay muchas voces que señalan que el problema de la competitividad no tiene que ver con la política monetaria, que hay que encarar reformas, y no hay duda alguna de que hay que encarar reformas, y podemos hablar ahora de eso. Pero también tenemos problemas en el frente de las políticas macroeconómicas, y no me refiero exclusivamente a la política monetaria. ¿Cuáles son esos problemas, Pablo? Y esos problemas tienen que ver con lo que los economistas llamamos inconsistencias que hemos tenido en las distintas políticas macroeconómicas. Mantuvimos por varios años una política monetaria contractiva. Desde el 2022 para acá, mantuvimos tasas de interés altas para bajar la inflación hacia el objetivo. Era necesario tener una política monetaria contractiva de tasas altas para bajar la inflación. No estamos cuestionando la decisión de bajar la inflación. Pero seguramente esa política monetaria contractiva afectó el tipo de cambio. Es difícil establecer con precisión qué efectos sobre el tipo de cambio tiene cada punto de suba o de baja de la tasa de política monetaria. De hecho, cuando uno mira los datos históricos ve efectos pequeños, pero hay un detalle o hay un problema. En general, esto pasa en Uruguay y en el mundo, el Banco Central sube la tasa de política monetaria cuando hay presiones inflacionarias. Y habitualmente, cuando hay presiones inflacionarias, en buena medida ocurre eso porque el dólar está subiendo. Y el Banco Central baja las tasas de interés cuando hay presiones desinflacionarias y el dólar está bajando. Entonces, la observación directa de los datos no ayuda mucho. La relación inversa que uno espera entre la tasa de interés y el dólar,
queda como opacada por ese otro fenómeno que mencionaba recién. Pero en cualquier caso, a nuestro juicio es razonable pensar que si el Banco Central continúa bajando la tasa de política monetaria, como pensamos que va a ocurrir, asumiendo que la inflación no va a rebotar rápidamente, una tasa de política monetaria más baja debería alentar un dólar un poco más alto. Pero la discusión macroeconómica no termina en la política monetaria. Y por eso yo me refería a factores macroeconómicos, factores microeconómicos. Los macroeconómicos involucran la política monetaria, pero también involucran la política fiscal, la política salarial. ¿Y por qué digo esto? En los últimos 10 años tuvimos un fuerte aumento del gasto público en términos reales. En 2014, el gasto público del gobierno central y el BPS ascendía a 27,4% del PIB. Ese fue el último año del boom de las materias primas, por eso tan importante nos resulta el 2014, sin perjuicio de que también fue el último año de una administración de gobierno. Terminó el boom de las materias primas y el gasto público siguió subiendo. Para 2019 el gasto público era 29,8% del PBI. Y en 2025 el gasto público es de 31,1% del PBI. Esa expansión del gasto público en términos del PIB, de un PIB que creció, que no creció mucho, pero que creció 1% anual, esa expansión del gasto público conduce a un encarecimiento de la economía uruguaya. También es difícil decir cuánto más caros somos por cada punto del PIB que tenemos de mayor gasto. Y después tenemos el funcionamiento de los consejos de salarios. En la comparación 2025 contra el 2014, de nuevo, 2014 porque es cuando terminó el boom de las materias primas, los salarios reales acumularon una suba de 11,5%. La productividad de la economía, lo que en la jerga de los economistas es la productividad total de factores, que mide cuánto más producimos a partir de la cantidad de trabajo y la cantidad de capital que tenemos en la economía, la productividad total de factores creció 0%. Y ese es un dato que está absolutamente ausente de la discusión. En Uruguay no crece la productividad de la economía. Producimos más por trabajador, pero porque hay más inversión. Pero no estamos con una economía que opera en condiciones de creciente eficiencia. Y si aumentamos los salarios reales en una economía donde la productividad no sube, inexorablemente eso implica más aumentos de costos. Y esos mayores costos se traducen en dos cosas. Esos mayores costos son precios de los bienes y servicios no transables más elevados. Los bienes y servicios que no se comercian internacionalmente, los precios de esos bienes y servicios tienden a subir cuando las empresas tienen más costos y eso genera más inflación en dólares. Y para los sectores que compiten en los mercados internacionales exportando o que compiten con importaciones, esos mayores costos no van a precios, porque no pueden ir a precios, terminan en menos rentabilidad empresarial, terminan en menos competitividad. Entonces, a nuestro juicio es importante esta conclusión, que es que tenemos problemas en el frente macroeconómico que están detrás de la falta de competitividad. Además, tenemos problemas de índole microeconómico, son necesarias reformas que introduzcan más competencia en los mercados, es necesario abrir la economía al mundo. Otro tema que no está presente en la conversación es que Uruguay tiene, permítanme la exageración, una muralla de aranceles para los productos terminados de origen no Mercosur. Y aplica además la tasa consular. También la aplica al Mercosur. Además tenemos infinitos controles a las importaciones de casi todas las cosas, o de muchísimas cosas. El ministro Doni ayer mencionó algunas flexibilizaciones que están en camino para productos de cosmética y tocador. Pero es muy extendida la cantidad de controles que se aplican a las importaciones, que encarecen las importaciones, que reducen la oferta de bienes, y tenemos que preguntarnos qué tan valiosos o necesarios son esos controles. Tenemos que mejorar la eficiencia de las empresas públicas para poder tener tarifas más competitivas. Y tenemos un tema enorme que siempre sale, pero sobre el cual es muy difícil hincarle en diente, que es que tenemos un gasto público relativamente alto. Cuando uno mira el gasto público en Uruguay, en relación a países que tienen un PIB per cápita similar, no es enormemente alto, pero es relativamente alto. Pero además es de mala calidad,
tiene problemas de composición, no ha parado de crecer en términos reales, no ha parado de crecer en relación al Producto Interno Bruto. Pablo, para terminar, creo que el oyente que está siguiendo esta entrevista y que te escucha, dice, la agenda esta que está planteando Pablo es enorme, inabarcable. No son temas nuevos, pero como sociedad no los encaramos. Entonces... Sí, creo que lo hemos dicho muchas veces, el país estable que tanto nos gusta, y a mí me gusta, por cierto, requiere un sentido de urgencia diferente, ¿sí? Pero por lo menos deberíamos poner algunas cosas básicas en la agenda. Terminamos una negociación salarial, empecemos a hablar de la siguiente. En la próxima ronda de negociación salarial deberíamos asumir que si no hay un cambio en la productividad, si la productividad no comienza a aumentar, no hay espacio para que el salario real siga subiendo. Venimos subiendo el salario real sin productividad desde hace 10 años. Digo esto y en el mismo momento digo, estamos lejos de ese diagnóstico en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo están analizando la posibilidad de promover una reducción de la jornada laboral. No está en discusión de que hay gente que trabaja mucho que recibe salarios bajos, pero una reducción de la jornada laboral es más incremento de costos salariales. Y en algunas reparticiones del sector público estamos observando reducciones de la jornada laboral cuando al mismo tiempo tenemos un gasto público que no ha parado de crecer. Entonces, deberíamos poner en la agenda desde ya que las próximas rendiciones de cuentas no van a tener incremento del gasto en términos reales. Me parece importante anticipar estas cosas, porque el anticipar estas cosas, el acordarlas entre gobierno y oposición, constituirían señales que los agentes podrían empezar a internalizar desde ya. Entrando en los temas microeconómicos, y no me quiero repetir con lo que decíamos recién, pero es necesario introducir competencia en muchos mercados. Por ejemplo, en la distribución de combustibles. Cuando miramos los combustibles, solo pensamos en ANCAP y en los impuestos y no conversamos sobre qué ocurre desde la refinería para adelante. Tenemos que mejorar la regulación en mercados donde la competencia es inexorablemente limitada. La competencia es limitada en la salud, es limitada en los puertos. Bueno, tenemos que regular mejor eso. Tenemos que reducir regulaciones y trabas a las importaciones. El Estado está controlando cosas que no es necesario controlar y que encarecen las importaciones. Precisamos más eficiencia en las empresas públicas. Tenemos que mejorar la regulación de las tarifas del sector eléctrico, donde la UTE tiene una muy amplia discrecionalidad al momento de fijar las tarifas para el sector industrial y comercial. ANCAP no puede seguir produciendo cemento a pérdida, no tiene sentido subsidiar el consumo de supergas, y menos sentido tiene que ese costo lo paguen los consumidores de combustibles. Tenemos que abrir la economía al mundo, tenemos que bajar los aranceles, pero Uruguay recauda 800 millones de dólares por año en aranceles y tasa consular. Si celebramos los acuerdos con la Unión Europea, si celebramos acuerdos con el Transpacífico, vamos a perder una parte significativa de esos ingresos en pocos años. Y si esos acuerdos no avanzan, deberíamos reducir unilateralmente esos aranceles que encarecen el funcionamiento de nuestra economía, pero es imposible hacer eso sin pensar en fuentes de ingresos alternativas. Y obviamente que uno puede decir, no, bueno, pero bajemos el gasto público, pero también tenemos que lograr discutir mucho mejor sobre la magnitud del gasto público, sobre la composición y la calidad de ese gasto. Y ese es un tema súper difícil. Es muy fácil ponerlo en la agenda, facilísimo, pero es muy difícil porque involucra preferencias políticas muy disímiles entre quien está en el gobierno y quien está en la oposición en Uruguay, que por suerte en una sociedad democrática alternan, pero además porque la verdad es que hay muy poca vocación en el sistema político de hincarle el diente al gasto público. A nuestro juicio es un hecho que golpea los ojos, es que el gobierno anterior asumió con una promesa en las elecciones de que bajaría el gasto público en 900 millones de dólares. Eso equivalía a un 1,4% del PIB de aquel momento,
y terminamos con un gasto público en 2025 que esencialmente recoge las decisiones de la administración anterior, 1,3% mayor en términos de PIB. Es imperativo que en Uruguay logremos mejorar la discusión sobre magnitud, composición, calidad del gasto público. Es imperativo que el gasto público pare de crecer por cierto tiempo al menos, si es que no logramos encontrar maneras de reducirlo. Ahora, estos temas de los que estamos hablando, Emiliano, hacen a la competitividad. Son mejores políticas macroeconómicas, mejores políticas microeconómicas, pero no estamos, como decías tú, diciendo cosas novedosas. Pero la verdad es que no podemos pretender solucionar el problema de la competitividad sin abordar las causas. Y bueno, cuando miramos de qué están discutiendo nuestros dirigentes políticos, vemos bastante poco de estas cosas. Hemos estado con el economista Pablo Rosselli, socio en la consultora Exante. Hemos tenido con él un análisis económico especial a propósito de estos temas tan candentes, tan debatidos, tan importantes de la agenda nacional en estos días. Pablo, volvemos, retomamos seguramente algunos de estos, damos paso a otros que no hemos podido incorporar hoy y que están entre las inquietudes de los oyentes. Seguimos en comunicación, ¿te parece? Definitivamente, y estos temas seguirán estando en la agenda. Ojalá que algunos empiecen a encauzarse para ir saliendo de la agenda porque podamos abordarlos. Nos reencontramos. Hasta pronto.